Hola, quiero darles la bienvenida a este tercer programa de la cuarta temporada de Despertando en Gracia, un regalo de Dios. Para comenzar, quiero compartir con ustedes una alabanza. Después de haber escuchado esta alabanza, quiero invitarlos a seguir aprendiendo los libros de los Romanos con el profesor Juan Báñez Ávila. Hola, hola, hermanos, amigos, hombres y mujeres de la fe. Un saludo y una bendición para todos y cada uno de ustedes y su familia. Que en estos tiempos ya de pandemia, ¿no es cierto?, que estamos saliendo de ella, pueda cada uno de ustedes ser bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar con la exposición a los romanos, con un análisis, ¿no es cierto?, breve, escueto de lo que fue la clase anterior. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Paganos, gentiles, que son lo mismo, andan por ahí. Las personas buenas, simpáticas, agradables, esas que no quiebran un huevo, también están condenados. Y los judíos que decían, benditos somos que Dios nos escogió, también están condenados. Es decir, todo el mundo está bajo condenación. Por cuanto dice Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
apaguemos la cámara, apaguemos las luces, vámonos para casa y hagamos cualquier cosa porque todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y aquí es donde entra lo que es la buena noticia de parte de Dios, lo que es el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios. ¿Cuál es la buena noticia? De que no todo está perdido, que no todo está finiquitado. Romanos dice, pero ahora, no ayer, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, ni pagano, ni judío, ni personas buenas, ni nada. Si han creído, se han acercado a la justicia de Dios. Ahora, escuche bien esto. Dice, testificada por la ley y los profetas. O sea, es antes de Jesucristo. Este plan o este propósito o esta buena noticia no se genera con Cristo mismo, sino que se genera desde la eternidad. ¿Por qué? Porque fue testificada por la ley y por los profetas. La ley y los profetas apuntaban a Cristo y apuntaban a que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos aquellos que creyeran en Él serían declarados justos, porque no hay diferencia. Todos los que creen son declarados justos. Y escuche bien esto, sin serlo. Porque es imputado, porque es reconocido. Pensaba en un ejemplo, y pensaba en una guaguita que nace en Chile. Todo bebé que nace en Chile es chileno. No sabe bailar cueca, no se sabe la canción nacional, no sabe quién es Arturo Prat, ni O'Higgins, ni ninguna de esas cosas que en el trayecto de la vida se les va a enseñar. Pero sin embargo, desde el primer día que se nace, es chileno si nació en el territorio nacional. Usted, por su fe, el primer día que creyó, fue declarado justo, 3 puntitos, sin serlo propiamente tal. Ahora bien, debemos entender que si esto estaba testificado antes, el asunto del Evangelio, el asunto de la buena noticia, es antes de todo esto, ¿ya? Y el Evangelio es un acto de fe, de creer, de darnos, ¿no es cierto?, a consideración que lo que Dios nos está diciendo lo vamos a creer, lo vamos a adoptar como nuestro. Siempre yo coloco este ejemplo de que con una niña muy querida por mí, me decía, pero es muy fácil creer. Yo le decía, no es fácil creer, no es fácil creer. O sea, creer en un Dios que no ves, no es fácil. Creer en un Dios que te dijo que va a volver y han pasado 2100 años, no es fácil creer. Que Dios, ¿no es cierto?, en Cristo está preparando morada para ti en los cielos, no es fácil creer. Que tú, no es fácil creer, no es fácil. Que Él sana enfermos, no es fácil creer. Que Él devuelve vista a los ciegos, no es fácil creer. Que Él está todos los días, el Dios de la eternidad está contigo todos los días y conmigo todos los días hasta el fin del mundo, no es fácil creer. Pero ahora, vuelvo al principio, la fe es el elemento fundamental. ¿Para qué? Para que nosotros podamos acceder a la justicia de Dios. Y el ejemplo de Abraham es uno de ellos. ¿Cuándo vivió Abraham? Antes de la ley. Es decir, antes de todos esos preceptos que se idearon, ¿no es cierto?, que dio Dios primero y que después idearon los judíos. ¿Saben qué? Por la fe de Abraham nos está diciendo de que eso que vino después no era lo que correspondía, sino que correspondía al ejemplo de Abraham. En Romanos, en el capítulo 4, versículo 3, dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Es decir, fue declarado justo. ¿Cuándo fue declarado justo? ¿Cuándo se portó bien? No. ¿Cuándo? No. ¿Cuándo? No. Dice que creyó, es decir, que cuando Abraham ejerció
fe en Dios, en ese mismo momento, antes de la ley, antes de la gracia, ¿sabe qué? Ahí Dios lo declaró como justo. Abraham fue declarado justo por medio de su fe. En su fe él recibió las promesas de Dios. Usted leyó el capítulo 4, acuérdense. En su fe él creyó que sería padre de mucha gente. Él en su fe creyó que a pesar de ser ya un anciano, esto podría ser. En su fe él creyó que pese a la esterilidad y a la edad avanzada de su esposa Sara, Dios iba a cumplir la promesa en él. Ahora, ¿qué hacía cada día? Se fortalecía dando gloria a Dios. ¿Sabe qué? Yo siempre me imagino esto. Él salía al patio sin tener ningún hijo y daba gloria a Dios. O salía en la noche y contaba las estrellas del cielo y decía: oh, aleluya, gloria a ti, Señor, que me diste o me vas a dar hijos tantos como las estrellas hay en el cielo, o como la arena que hay en la tierra o en el mar. Se fortalecía dando gloria a Dios. ¿Sabe? Nosotros muchas veces nos falta esto de darle la gloria a Dios, no en tres situaciones muy especiales, sino que darle gloria en el sentido de que esa gloria es aquella que nos permite poder darnos cuenta de que el que nos prometió la va a cumplir. Abraham ejerció fe, pues creía que Dios era poderoso para cumplir todo aquello que le había sido prometido. Y yo le hago la pregunta a usted: ¿usted cree que Dios le va a cumplir todo aquello que le ha prometido? Sí, claro, denle gloria, tenga fe, fortalézcase. ¿Por qué? Porque ha creído en el poderoso, porque hemos creído en el poderoso que puede hacerlo. Y a raíz de todo esto fue declarado justo de parte de Dios. El segundo ejemplo que aparece en las Escrituras, específicamente en el libro de Romanos, es el ejemplo del rey David creyendo. Él estaba en la ley, pero sin embargo, él creía. Dice la palabra de Dios: como también David, el libro de Romanos, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¡Wow! 3 veces, ¡wow, wow, wow! ¿Qué está diciendo David? David vivía en la ley, la ley, Moisés ya había pasado, la ley estaba en pleno cumplimiento en todo ello, y David entiende algo por revelación que es importante. Y él dice: David cree que a pesar de todos sus pecados, que fueron muchos y que nosotros conocemos, sin embargo, Dios le atribuyó justicia. O sea, lo declaró justo sin serlo, sin ver sus obras. ¿Por qué? Porque no las tenía, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, tapados. Cuando uno piensa esto de David, tiene que haber sido por revelación nomás. No, ¿por qué no? Porque si no es revelación, habría sido, ¿no es cierto?, una especie de paludez espiritual propiamente tal. Pero no, él se dio cuenta de que a pesar de todas sus iniquidades, siguió teniendo acceso a Dios, siguió postulando a relacionarse con Dios, y todas sus iniquidades habían sido perdonadas por ese Dios grande, poderoso. Hay un tercer ejemplo: nosotros mismos, los que hemos creído. Romanos 3:30 dice: porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es decir, para circuncisos y para incircuncisos, ¿sabe qué? Existe una sola realidad: la fe. Y por la fe se alcanza la justicia de Dios. Él nos justificará por la fe. ¿Qué hizo usted? ¿Qué hice yo para alcanzar, para hacer la medida para que Dios nos pudiera justificar? Nada. Primero, porque nos justificó desde siempre. Él dijo:
voy a justificar a todos los que creen. Y nosotros creímos. Nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, que la justicia de Dios nos era atribuida a nosotros, sin serlo. Y no digo que sigamos siendo malos como lo eran, no, sino que somos declarados justos sin serlo, inocentes sin juicio, por así decirlo. Aunque la justificación se le da al condenado, el inocente no es condenado, el condenado es el culpable, y usted y yo y usted somos culpables. Ahora bien, ¿por qué? Porque Dios es uno, no hay un Dios que dice a este sí, a este no, a este bueno, a los judíos aquí. No, Dios es uno y acciona como uno. Dios justifica a circuncisos y a incircuncisos. Él los declara justos a ellos, a nosotros, sin ser justos propiamente tal. Ahora bien, ¿qué es la fe? Estamos llamados a creerle. Si Él me declaró justo, soy justo. No me siento a veces muy justo. Usted no se siente muy justo en un momento determinado. Sobre todo cuando cometemos algún error o algún pecado, ¿no es cierto? Pero estamos justificados por Dios. Por eso es que la buena noticia de Dios, la buena noticia del Evangelio, que aunque todos estamos condenados, no todos vamos a ser condenados para siempre, porque hemos creído, tenemos fe en el Señor. Antes de la ley, Abraham. En la ley, David. Nosotros, en la gracia, somos el ejemplo de que Dios nos ha declarado justos sin serlo. Siga con el programa, que Dios les bendice. A continuación, la palabra de Dios con nuestra hermana Ada Acuña. Hola, Dios les bendiga. Espero que cada uno de ustedes estén muy bien en el Señor. Como en estas fechas nosotros como chilenos celebramos algunas fiestas, ayer 18 de septiembre Chile conmemora la primera Junta Nacional de Gobierno, día en que Chile dio su primer paso para la independencia definitiva del dominio español. Y hoy 19 se conmemora o se homenajea a los soldados chilenos que han dado su vida por el bien y la protección de nuestro país. Estas hazañas se inculcan, se enseñan desde muy pequeñito a todos los niños, en los colegios y en cada uno de los hogares también. Son fechas que la mayoría de los chilenos espera cada año. Nos preparamos con tiempo para celebrar, para comer unas ricas empanadas, para bailar sus buenos pies de cueca, los que saben bailar, por cierto. Todos nos alegramos y celebramos. Es una fecha donde todos somos iguales porque todos somos chilenos. Y aquellos chilenos que están fuera de nuestro país también celebran, porque aunque estén lejos siguen siendo chilenos. Pero no solo nuestro país celebra o conmemora sus luchas, sino que también hay muchos otros países que también celebran este tipo de fiestas, en sentido de celebrar sus independencias, sus logros. Quizás en otras fechas, tal vez más o menos días, etc. Ya que este pensamiento de emancipación nos es común a todos los seres humanos, o a todos los países también. Emancipar es liberar a alguien de un poder, de una autoridad, de una tutela o de cualquier otro tipo de subordinación o dependencia. De estas luchas y deseos de libertad no está exenta la palabra de Dios. Vemos en ellas el ejemplo más claro o el ejemplo que tomamos o que vemos de Moisés, de cómo Dios levantó a Moisés como libertador de su pueblo. El pueblo de Dios, como todos sabemos, estaba esclavizado en Egipto y el pueblo clamó a Dios porque sufría este tipo era esclavo de aquel pueblo, y clamó a Dios y Dios les escuchó y los sacó de allí con mano fuerte. Y luego cuando llegaron a la tierra prometida, Dios también
preparó un guerrero, un hombre valiente, a Josué, para guiarlos y para establecerlos en la tierra que él les había prometido. Y por supuesto también les ordenó un día para conmemorar y celebrar esa libertad. En Éxodo 13:3 dice: Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Y así es como Dios libertó al pueblo de Israel de Egipto. Y tuvieron esta fiesta en la cual celebraban la salida y la liberación de aquel pueblo, hasta el día de hoy. Este quizás es el ejemplo más llamativo, más grande que pudiéramos ver de liberación en la Biblia, en la palabra de Dios, pero en muchas ocasiones el pueblo de Dios, y Dios levantó hombres para libertar al pueblo de algunos opresores. En el libro de los jueces hay varios ejemplos con respecto a esto. Los reyes también luchaban y querían mantener esa soberanía y esa independencia y para no ser cautivos también de otros pueblos. Sin embargo, cuando nos referimos al libertador, de una manera más completa, más amplia, podríamos decir que un libertador es aquel que rescata, exime, emancipa, redime, desata, liberaliza, independiza, salva o suelta a aquel que está viviendo en esclavitud. Teniendo en mente todos estos adjetivos, estas palabras, hoy podríamos decir que nosotros tenemos al más grande libertador y muy pocos lo conocen, muy pocos lo celebran y a muy pocos se les enseña. Pero ¿quién es este libertador? Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿de qué nos libera Jesús? Jesucristo nos libera del dominio de Satanás. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Jesucristo también nos libera de toda maldición. En Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y como nadie pudo cumplir toda la ley, o todo lo que Dios pedía, estaban bajo maldición. En el mismo Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de toda la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Y de esta manera, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Jesucristo también nos libera del pecado. El pecado no es solamente un error que cometemos o algo en lo que fallamos o lo que hacemos mal, sino que también es una fuerza que se apodera de nosotros y nos esclaviza. Por eso Jesús dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso Jesucristo no solamente vino y murió en la cruz para salvarnos de nuestro pecado, sino para librarnos del poder de la esclavitud del pecado. Como dice Romanos: y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. ¿Se da cuenta? Entonces, este gran libertador que tenemos es alguien para celebrar. Ahora, ¿a quién vale la pena celebrar? Esa pregunta la contestará usted. Que el Señor le bendiga. Hemos llegado al final de este programa. En la descripción dejaremos un enlace si desea que oremos por usted. No olvide compartir nuestros videos y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo domingo y que Dios le bendiga.
Hola. Aquí dice hola. Hola, quiero darles la bienvenida. No, no es bienvenida. Sí, está bien. Ah, sí, sí, está bien. Hola. No, pues muy pronto. ¿Por qué? Ay, sí, un corte mínimo. 1, 2. ¿Por qué cuentas? Me dijo, Pero no cuenta. no en voz alta. Dijo cuenta y yo. 1, 2, 3. Me muevo. La cámara y después cuenta. ¿Me quieren el copo ahora?